En este nuevo tutorial explicaremos cómo configurar el sabotaje del teclado, para que cuando se intente manipular o los ladrones rompan el teclado, salte alarma de sabotaje. Utilizaremos una central SP4000 en este caso, aunque valdría para cualquier modelo de SP o MG. Y en este caso utilizaremos el módulo de teclado K32 LCD, aunque vale para cualquier teclado que tenga sabotaje. Como vemos en el manual de programación, en la sección 705 tendríamos que habilitar la opción 3 y 4 para que fuera el sabotaje con alarma audible. Pero hay que recordar, como aparece en el manual, que en la sección 700 hay que habilitar la opción 7 para el reconocimiento de sabotaje del teclado. Y en la misma sección 705 habilitar las opciones 6 y 7 para la supervisión del teclado. Aquí estamos con el software Babyware y vamos a conectarnos a una SP4000 como aparece en pantalla, ¿vale? A través de la conexión serie, que sería a través del programador. Lo vamos a conectar y nos conectaríamos a la central SP4000. Hacer los parámetros para la conexión, ¿de acuerdo? Y ahora para la programación del sabotaje del teclado, ¿de acuerdo? Vamos aquí a OK. Aquí ven que tengo dos teclados. Este, como no está utilizado, lo borro. Era uno que tenía anteriormente, ¿de acuerdo? Y ven que este se está habilitado. Nos vamos a la parte de perfiles de área. Y aquí es donde configuraríamos para que el sabotaje del teclado funcionase. Nos iríamos al módulo bus, seleccionaríamos y que fuese alarma audible, ¿de acuerdo? Y aquí en bus, teclado y módulos, en supervisión de presencia, pondríamos también alarma audible, ¿de acuerdo? Y por lo demás, esto genera sabotaje en zona anulada, también lo dejaríamos, aquí lo dejaríamos y daríamos a OK. Y lo enviaríamos. De acuerdo. Ahí lo tengo justamente aquí al lado. Vamos a ver aquí en la parte de eventos que si yo ahora, digamos, tengo un teclado aquí al lado y lo voy a poner, está sonando y aquí nos saldría fallo de sabotaje en módulo y nos saldría digamos, la alarma. Vamos a ponerlo como estaba antes, le vamos a desarmar y aquí ya habría salido de que ha habido una alarma de sabotaje, ¿de acuerdo? Y hasta aquí es todo. Bueno, aquí tenemos el teclado, ¿de acuerdo? Con el Babyware conectado a la central, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo el dedo puesto en el sabotaje, ¿de acuerdo? En la parte de atrás. Y ahora, cuando suelte el dedo del sabotaje, saltará automáticamente la alarma. No hace falta que esté conectada a la alarma para que el sabotaje salte. Yo quito, suena el teclado y, como vemos en el Babyware, saltaría la alarma de sabotaje. Y ahora va a salir en el Babyware la alarma, ¿de acuerdo? Nosotros en el teclado pulsamos 1, 2, 3, 4, es el código de usuario. Lo desconectado y ya se quitaría en el Babyware también. ¿De acuerdo? Pues como teníamos puesto el código de usuario 1234, desconectar la alarma y se quita la alarma. Pero por lo que hemos podido ver, no hace falta que esté conectada la alarma para el tema del sabotaje. Si está desconectada, si alguien intenta quitar el teclado para manipularlo, saltaría automáticamente el sabotaje de la alarma. Aquí termina este tutorial en el cual hemos explicado la configuración del sabotaje del teclado. Es importante saber porque el sabotaje del teclado no viene habilitado en los valores de fábrica. Ha sido un placer, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.